Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, hola, ¿me Buenos escuchan? días, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo se encuentran? Gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted? Todo en orden, por dicha. Qué dicha que se encuentran bien. Este, disculpen ahí por el atrasillo, como les comenté, estaba con las otras actividades, entonces, hasta ahorita ya podemos darle inicio. Vamos a ir trabajando con lo que estábamos pendientes. Ya hoy terminamos el último tema de geometría. Estuvimos trabajando todo lo que eran todos los conceptos geométricos anteriores. Lo terminamos la semana pasada con los polígonos regulares. No, perdón, con las transformaciones en el plano. Y hoy comenzamos con el último temita de geometría. Vamos a trabajar con los cuerpos sólidos. Voy a compartirles la pantallita para que lo tengan ahí. En algún momento se pega la llamada o el audio, me avisan, porfa, porque casi no estoy escuchando y el internet aquí es un poquitillo pegadillo, entonces nada más me avisan para ver cómo solucionamos. Entonces, tenemos los sólidos. Como les comentaba, último temita de geometría, para ya las próximas clases ver si comenzamos con lo que son funciones, o ver si hacemos una pruebita, ahí vamos a decidir. Como cuerpos sólidos tenemos la esfera, primero. Vamos a trabajar con tres cuerpos sólidos. Vamos a trabajar propiedades, vamos a trabajar las características de cada uno de ellos y, aparte de eso, unas propiedades que cumplen cuando los cortan, cuando se cortan, cuando son cortados por un plano. Entonces, la primera con la que vamos a trabajar es con la esfera. Características de la esfera. Como características, la esfera, por ejemplo, va a tener un centro. Va a tener un centro, aquí lo vemos. El centro está suspendido, digamos, dentro de la esfera. Y la esfera también va a tener radios. Todos los radios son esos segmentos que van del centro a cualquier parte del borde de la esfera. A cualquier parte del borde de la esfera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este centro y llega a este borde de la esfera. Tenemos este centro y llega a este borde de la esfera. Esos son radios. Todos los radios van a tener la misma medida en la esfera. Todos los radios son la misma medida, igual que la circunferencia. A pesar de que visualmente parece que no, o parecería que no, porque yo me puedo traer este radio para acá, y entonces ustedes dicen, ah, ese radio se ve más chiquitito, pero no. Lo que pasa es que es por perspectiva, que se ve de esta forma, pero al final todos miden exactamente igual, todos los radios van a medir igual. Son estos segmentos que van del centro al borde de la circunferencia, de la esfera, ¿verdad? También tiene diámetros, porque a veces nos hablan de diámetros, y los diámetros van a ser dos radios que van consecutivos. Va uno detrás del otro. Tenemos este radio acá, y inmediatamente sale otro radio en la misma dirección, y entonces ya eso se me convierte en un diámetro de la esfera. ¿Comprendido? Sí, profe. Entonces esas son características principales, radios y diámetros, ¿qué son? Ahora, si nosotros nos venimos y agarramos esa esfera y la cortamos con un plano, tenemos una bolita de esterofoam, una naranja, cualquier forma esférica, y la cortamos. Nuestro plano es el cuchillo donde la vamos a cortar. Cuando llegamos y hacemos ese corte en cualquier parte de la esfera, en cualquier parte de la esfera, cuando uno hace ese corte, siempre lo que va a generar es una circunferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo vengo, agarro esta esfera y la corto por aquí arriba, quito la tapita, quito esa tapita de arriba y la forma plana que queda acá es un círculo, una circunferencia. Es importante que reconozcan eso. Primera palabra clave, que siempre, siempre, siempre es un círculo. Siempre, o una circunferencia. En el examen vienen con los dos conceptos. Siempre es un círculo, siempre es una circunferencia.
Como les digo, es importante que lo reconozcan porque en el examen vienen preguntas teóricas de esta parte, de los cortes. Entonces, a veces les preguntan, ¿el corte de una esfera con un plano es una elipse? Les dicen, no. Recuerden que el corte de la esfera con un plano siempre va a generar un círculo. Siempre, siempre, en la esfera. Aquí un ejemplito. Agarramos esta parte de arriba después de que pasamos el cuchillo y la quitamos. ¿Qué nos queda? Nos queda esa parte de aquí arriba. ¿Ven el círculo aquí donde se está formando? ¿Sí lo vemos? Sí, profe. Entonces, aquí un ejemplo cotidiano. ¿De dónde se puede hacer esto? Las naranjas usualmente tienen formas esféricas. Ustedes a veces cuando van a sacar el jugo de la naranja, la van a exprimir, la parten. Y cuando la cortan, están haciéndole un corte con un plano. Entonces, ese corte, vean aquí donde genera un círculo. Ustedes ahí lo pueden ver, el círculo. ¿Qué es lo que sucede? Que como arriba nos está quedando un círculo, me voy a venir para acá. Como aquí arriba nos está quedando un círculo, entonces van a haber unos cuantos elementos importantes que van a estar cuando hacemos ese corte. Por ejemplo, si esto de aquí arriba es el corte que se hizo y nosotros sabemos que ese corte es una circunferencia o un círculo, vamos a pintarlo. Ahí está ese corte. Y ese es un círculo, lo que pasa es que lo estamos viendo desde otra perspectiva, por eso se ve como ovalado, pero si ustedes lo ven desde arriba, como aquí en la naranja, es un círculo, ¿verdad? Es un círculo, solamente que lo estamos viendo desde otra perspectiva. Este círculo tiene todas las características que nosotros ya conocemos, tiene un centro, tiene radios, tiene diámetros, tiene todo lo que nosotros conocemos. Entonces, si yo vengo y hago este segmento aquí morado, este de aquí, ese segmentito morado es el radio del corte. Si yo vengo y ustedes ven que aquí tenemos el centro del corte y aquí tenemos el centro de la circunferencia de la esfera, el centro de la esfera. Si yo vengo y uno esos dos segmentos, aquí los voy a unir. A este segmento le podemos llamar distancia entre centros. A ese segmento lo podemos llamar distancia entre centros. Y siempre el radio del corte y la distancia entre centros, por la forma del corte, no importa en la dirección que vaya, siempre ese corte va a formar acá un ángulo de 90. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que nos va a servir aquí a nosotros? Venir y hacer este segmento de aquí, vean. Nosotros con azul. Este que va del centro a un borde de la esfera, exactamente donde se corta. Y eso de ahí se llama radio de la esfera, nosotros ya lo vimos. Si ustedes logran visualizar, aquí se nos formó un triángulo rectángulo. Se está pegando mucho el audio, chicos. Mi profe, se le está pegando mucho. Dame un segundo, sí, porque ahí estoy escuchando el eco y sí escucha, dame un segundo, a ver. Entonces, ahí tenemos el radio del corte, que sería este segmentito de aquí. Tenemos el radio de la esfera, que sería este segmentito de aquí. Y tenemos la distancia entre centros, que sería este de aquí. Si ustedes visualizan, el radio de la esfera siempre va a ser la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Eso es para que en los problemas, cuando estemos en la parte de problemas en el examen, no tengan que estar dibujando esferas. Ustedes van a poder hacer un triángulo rectángulo y siempre van a tener que recordar que en ese triángulo rectángulo, la distancia entre centros y el radio del corte son catetos. Y el radio de la esfera es hipotenusa, para que lo recuerden. Vamos a hacerlo aquí afuera para que ustedes lo vean. Ustedes están resolviendo un problema
Y ustedes lo único que hacen es un triángulo rectángulo siempre. Donde en ese triángulo rectángulo, este de aquí arriba va a ser radio. Va a ser radio del corte. Esto de aquí va a ser el radio de la esfera. Y esto de aquí va a ser la distancia entre centros. Ahora van a ver cómo lo aplicamos. Si ustedes ocupan calcular en algún ejercicio el radio de la esfera, esto de aquí, como es la hipotenusa, ustedes saben cómo hacerlo porque nosotros ya en polígonos regulares trabajamos Pitágoras para cálculo de hipotenusas. Y yo les dije ahí, todavía no vamos a calcular catetos, todavía no vamos a calcular catetos. Entonces, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver hoy. Para los casos cuando tengamos que calcular la distancia entre centros o el radio del corte, lo que vamos a usar es Pitágoras, específicamente para calcular un cateto. ¿Cómo se calcula un cateto? El cateto se va a calcular como la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Hay diferencia entre las fórmulas, ¿verdad? Para la hipotenusa, la suma de los catetos al cuadrado dentro de una raíz. No importa el orden, no importa el orden. Es sumar los catetos, elevarlos al cuadrado y meterlos dentro de una raíz. Cuando ocupemos encontrar una hipotenusa, que lo hicimos en polígonos regulares, irregulares. Ahora, para averiguar catetos, siempre es de primero la hipotenusa, porque tiene que ser el segmento más grande. Si no ponen de primero la hipotenusa, el ejercicio les va a dar un error. Primero la hipotenusa y después el cateto, restándose. Ahorita lo vamos a aplicar para que vean. ¿Qué más tenemos que saber para esta parte de esferas? Como lo que se genera aquí arriba es una circunferencia o un círculo, en muchos ejercicios les piden el área de ese corte o en la longitud de la circunferencia de ese corte. La longitud es el borde de la figura. Entonces, recordemos que el área de un círculo viene con la fórmula pi por r al cuadrado. Mientras que la longitud del borde, la longitud del círculo, viene dada por 2 por pi por r. Es esta misma fórmula, lo único que, bueno, no es esa misma fórmula, solamente que yo les digo, asociarán con esta. ¿Qué hacemos? Vean, tenemos, por si solo se quieren aprender una, pi por r al cuadrado. Lo único que hacemos es agarrar este 2 y traerlo para aquí al frente. Y listo. Ya esa es la fórmula de la longitud de la circunferencia. Por aquello. No es una propiedad existente, es una forma para que se les haga más fácil aprenderse, ¿verdad? No es ningún teorema, no es nada existente, no tiene ninguna relación. Es una forma para que tal vez se la aprendan. Vean los ejemplos para que vean. Para que tengan una idea de cómo se aplica. Dice el primer ejemplo. Determine la longitud y el área de un círculo que se genera al intersecar un plano con una circunferencia a 6 centímetros del centro, teniendo en cuenta que la esfera tiene un radio de 10 centímetros. Entonces, nos están pidiendo la longitud, o sea, el borde y el área del círculo, que se genera cuando se corta una esfera. Entonces, yo para el área necesito esta fórmula de aquí, pi por r al cuadrado. Y para la longitud de la circunferencia necesito esta otra fórmula de aquí, 2 por pi por r. No tienen que confundirse. ¿Por qué? Porque aquí en el examen, en la pregunta dice que el plano interseca a 6 centímetros del centro. Y también dice que la esfera tiene un radio de 10 centímetros. ¿Qué es lo que hacen los estudiantes? Como aquí dice que tiene un radio de 10 centímetros, vienen y ponen ese radio ahí. Ya el ejercicio está malo. Porque como estos dos de aquí son del corte, lo que el ejercicio necesita es el radio del corte para ambas cosas, no el radio de la esfera. El ejercicio lo que nos está pidiendo es el área de esto verde y la longitud, o sea, el borde de esto, la vueltita. La vueltita.
Entonces, siempre eso se tiene que trabajar con el radio del corte. Vean que el radio de la esfera es completamente otra cosa. No funciona. Entonces, yo necesito encontrar o averiguar esas R's. R es radio del corte. Entonces, yo me voy a venir para acá y voy a hacer mi triángulo rectángulo. Nosotros recordemos que ahorita lo que nosotros estamos tratando de encontrar es este, el radio del corte. Estamos buscando esto de aquí. Un cateto. El ejercicio nos está diciendo que interseca el plano a 6 centímetros del centro. O sea, la distancia entre los centros es de 6 centímetros. Y el ejercicio también dice que el radio tiene una esfera de 10 centímetros. La esfera tiene un radio de 10 centímetros. Y esta, la hipotenusa, siempre es el radio de la esfera. Aquí lo vemos. La hipotenusa siempre es el radio de la esfera. Entonces, esto de aquí, esto de aquí vale 10 centímetros. Vale 10 centímetros. ¿Qué más tenemos que saber de acá? Aparte de eso, que ya podemos encontrar el valor de R. ¿Con cuál fórmula? Con la de aquí arriba, con la del cateto. Porque el radio del corte es un cateto. Es un cateto. Entonces podemos encontrar el R. Vamos a encontrar el R. Vamos a decir que R es igual. La fórmula dice que es hipotenusa al cuadrado, o sea, 10 al cuadrado, menos el cateto al cuadrado, 6 al cuadrado. Todo esto dentro de una raíz. Ponen eso en la calculadora para ver cuánto les da. Me avisan cuánto les queda ese radio. Ocho. Correcto. 8. Entonces, ya encontramos el valor del radio, que era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio, para poder encontrar el área y la longitud de la circunferencia. Porque necesitábamos el del corte, ¿verdad? El del corte. Entonces, nos venimos ahora sí a calcular estas fórmulas de aquí. Voy a bajar esto aquí. Y dice que área es igual a pi por r al cuadrado. R al cuadrado es 8. Vamos a ponerlo con rosadillo, con 8 al cuadrado. Algunos no saben cómo poner pi en la calculadora, entonces se las voy a compartir para que vean cómo se pone pi en la calculadora. Ahí estoy compartiendo la calculadora. Por aquellos, los que no saben cómo poner pi, ustedes lo único que tienen que hacer es esto de acá. Dice que es pi primero. Entonces, aquí abajo, donde está esta tecla de por 10 a la x, sale un pi en amarillo. Entonces, ustedes van a tocar shift y 10 de tecla. Ahí se activa pi. Y ponen por y sigue el radio elevado al cuadrado. El radio era 8. Lo elevamos al cuadrado y eso es 64 pi. En el examen muchas respuestas vienen a razón de pi, otras vienen en decimales. Si vienen en pi, pues lo dejan así como este, lo marcan. Si vienen en decimales, tocan esta teclita de aquí para ver cuántos es en decimales. 201.06. Yo lo voy a trabajar con 64 pi. Ahora sí, vamos a seguir escribiendo. Entonces aquí nos quedó que el área es igual a 64 pi. Ya ustedes saben cómo poner eso de pi en la calculadora. Ustedes me van a ayudar a poner ahorita la siguiente fórmula para ver la respuesta. Este era lo primero, el área, y lo otro era la longitud, lo que nos está pidiendo el ejercicio. Y la longitud es 2 por pi por r, y r es 8. ¿Cuánto les queda esto cuando lo ponen en la calculadora? Mismo proceso, 2 por pi por 8. 16 pi. 16 pi.
Y ahí tenemos la longitud y el área. En el examen, ¿qué es lo que les preguntan a ustedes? A veces les piden el área del corte, que es un círculo. A veces le piden la longitud del corte, esa fórmula. A veces lo único que le piden es cuál es la distancia entre los centros. Entonces solo ir a aplicar Pitágoras y ya. A veces les piden el radio del corte nada más. Entonces solo ir a aplicar Pitágoras y ya. Teniendo eso en cuenta, vamos a hacer otro ejemplo para que vean. Dice, si al intersecar un plano con una esfera a 4 centímetros del centro, y aquí tenemos la primera información importante, el corte fue a 4 centímetros del centro, y dice que el círculo generado tiene un radio de 3 centímetros, o sea, esto es el radio del corte, el círculo generado tiene un radio de 3 centímetros. Aquí sí nos están dando el radio del corte. Radio del corte. La pregunta es, ¿cuánto mide el radio de la esfera? Entonces, como me están viendo el radio de la esfera, yo lo único que hago es si vengo y dibujo el triángulo rectángulo para que no tener que hacer toda la esfera. Ahí tenemos el triángulo rectángulo, nosotros sabemos que esta es la distancia entre centros y el ejercicio dice que la distancia entre centros es de 4 centímetros. Y dice que el radio del corte es este de aquí arriba, es el otro cateto, mide 3. ¿Y que cuánto mide el radio de la esfera? Recuerden que el radio de la esfera siempre es la hipotenusa. Nos están pidiendo X. Sale rapidísimo, es solamente el radio de la esfera. Es una hipotenusa, ya que hay que diferenciar cuándo se usa Pitágoras para hipotenusa y cuándo se usa Pitágoras para catetos. Entonces, como es una hipotenusa, nosotros decimos X es igual, la hipotenusa, a un cateto elevado al cuadrado, o sea, 4 elevado al cuadrado, más el otro cateto elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos queda eso? Profe, más o menos. Más, porque en la hipotenusa, cuando averiguamos hipotenusa, es la suma de los catetos al cuadrado. Cuando averiguamos cateto, es la resta de la hipotenusa con el cateto. Sí. 5, profe. 5. Tienen que hacer la diferenciación de eso, de que para hipotenusa es suma y para un cateto es resta. 5. El radio de la esfera es 5 centímetros. Vean el 3. ¿Cuál es el área y la longitud de un círculo que se genera al intersecar una esfera a 5 centímetros del centro, teniendo en cuenta que la esfera tiene un diámetro de 16? Y la otra dice, ¿cuál es la medida de la distancia entre el centro de una esfera y el centro de un círculo generado al cortar dicha esfera? Si se tiene que el radio del corte es 15 y el radio de la esfera es 13. No, esto está mal. Este está mal. Aquí se me fueron los invertí. Este es el que es 13, el radio del corte es 13 y este es el que es 15. Para que lo cambien. Van a resolver esos dos problemillas y ya casi los revisamos. A ver cómo les va. Aquí primero es el radio del corte es 13 y aquí es 15. Para que vayan haciendo eso. Unos 5 minutillos para que hagan esos dos problemillas y ya casi los revisamos para ver si los hacen bien. Bueno, chicos, vamos a revisar estos para ver qué tal. Como estamos en esferas, siempre lo principal es hacer el triángulo rectángulo. Siempre hagan. Entonces, tenemos el triángulo rectángulo. Y en este nos están pidiendo de nuevo el área y la longitud de circunferencia. Lo que nos están dando como información, vamos a borrar esto de aquí, nos está diciendo el problema que este se genera al intersecar una esfera a 5 centímetros del centro. O sea, la distancia entre los centros es de 5 centímetros. Y después dice que teniendo en cuenta, y dan aquí un dato importante, la esfera tiene un diámetro de 16 centímetros. Entonces, ¿cuánto vale el radio de la esfera? ¿Cuánto vale el radio de la esfera, chicos? 8, profe.
8, ¿verdad? A veces muchos se van y se vienen y ponen ahí el 16. No, aquí dice diámetro. Ustedes tienen que leer bien. Es 8 centímetros el radio de la esfera. Y son preguntas trampas en el examen. Entonces, el radio de la esfera son 8 centímetros. Tenemos que averiguar la medida del radio del corte para poder ir a averiguar el área y la longitud de esa región plana. Entonces, tenemos, como lo que estamos averiguando es un cateto, entonces lo único que hacemos es la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. ¿Cuánto les quedó el radio del corte cuando pusieron eso en la calculadora? No se asusten por el número. $39. 39, así solito. Raíz de 39. Raíz de 39, ¿verdad? Queda así como está, dentro de una raíz. No omitan esa raíz, si les llegara a quedar así en el examen. Pocas veces ha venido así, pero sí han venido ejercicios donde les quedan de una vez en raíz. Ahora sí, ya que tenemos la medida del radio, podemos ir a averiguar lo que nos está pidiendo el ejercicio. El área primero, pi por r al cuadrado. O sea, vean, aquí tengan cuidado, área es igual a pi por r. Como es una raíz, tenemos que ponerlo dentro de paréntesis. Y afuera ponemos el cuadrado. ¿Cuánto les quedaría esa área? ¿Cuánto les quedó esa área? $39 pi. Así solito, ¿verdad? Ya, ahí sí salió de la raíz. El 39 pi ahí ya salió de la raíz. Esa es la primera cosa que nos piden, el área. Vamos a correr esto un poquitito. Lo otro que nos piden es la longitud de la circunferencia. 2 por pi por r. O sea, 2 por pi por raíz de 39. ¿Cuánto les queda eso? También me salió con decimales, 39,23. 39,23. Este sí les queda en decimal y si lo dejan así como está. Esa es la longitud de la circunferencia. ¿Comprendido ese ejemplo? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Listo. Dice el 4 que cuál es la medida de la distancia entre el centro de una esfera y el centro del círculo. O sea, nos están pidiendo la distancia entre centros. Entonces, hago el triángulo rectángulo y como me están pidiendo la distancia entre centros, lo que me están pidiendo es este segmento de aquí. Dice el ejercicio que se tiene un radio del corte de 13 centímetros. O sea, esto de aquí mide 13 centímetros. Y que se tiene un radio de la esfera de 15 centímetros. Me están pidiendo el radio del corte, o sea, un cateto. Vamos a escribirlo ahí por aquello. Cateto es lo que están pidiendo. Entonces nosotros venimos y decimos que cateto es, voy a escribir la fórmula de nuevo. Hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Cuando piden cateto, sí es resta. Y primero la hipotenusa, y el orden sí es importante. Hipotenusa es 15, lo elevamos al cuadrado, menos 13 y lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto les quedó el cateto? 2 raíz de 14.
Correcto. 2 raíz de 14. Esa es la distancia entre los centros. 2 raíz de 14. Así son en general las preguntas de esferas en el examen. El área, la longitud o la distancia entre cateto, entre centros, la medida del radio, diferenciando, ¿verdad? ¿Cuál es la esfera? ¿Cuál es el radio de la esfera? ¿Cuál es el radio del corte? Y que siempre el corte que se genera es un círculo. Eso de los cortes casi siempre es teórico y ustedes tienen que dominarlo. Tienen que dominar eso de los cortes. Entonces, otra cosa que vemos después de trabajar con la esfera es el cilindro. Vamos a trabajar con el cilindro. Bueno, ¿no hay ninguna duda con la esfera? ¿O hay alguna duda con la esfera? ¿Todo bien con la esfera? Yo todo bien, profe. Listo, listo. Voy, chicos, toqué algo y no sé qué fue lo que toqué. Dame un segundo. Vamos con el cilindro, ahora sí. El cilindro es otro de los cuerpos sólidos que estamos trabajando. Estamos trabajando en realidad cuerpos sólidos, bueno, cuerpos redondos, sólidos. Todos van a tener curvas. El cilindro se caracteriza, el cilindro la mayoría de preguntas son sobre cortes. Solamente vemos una cosa calculera y es muy sencilla, la parte calculera del cilindro. Con el cilindro lo que vamos a trabajar primero son sus elementos. Vamos a ver que el cilindro tiene un eje. Se llama eje de rotación. Por ahí sale a partir de un rectángulo que se empieza a girar y a girar y a girar. Se va formando el rectángulo, el cilindro. Entonces, en el cilindro vamos a tener este segmento de aquí que se llama altura. ¿La altura siempre es esa? No. La altura puede ser esta de aquí, también parte del eje. La altura puede ser esta de aquí. La altura yo la puedo poner por aquí atrás. De aquí a aquí. El cilindro, todo lo que vaya, vamos a ponerlo aquí, la altura. Va a ser el segmento. Perpendicular. Va a ser el segmento perpendicular que va de base a base. A veces el cilindro se los dan como acostado. Y les ponen aquí un segmento. Y creen que la altura ahora es este de aquí. No. En el cilindro, la altura siempre va a ser el segmento que va de una base a la otra base. Siempre de una base a la otra base. En el cilindro ocurre el caso de que esa altura a veces se llama generatriz. Es importante en la parte de los cortes porque a veces le hablan de generatriz. Entonces, ese mismo borde, ese mismo segmento es la generatriz. Y como las bases son círculos, entonces tienen radios. Y este radio es exactamente igual a este radio porque las bases son congruentes. ¿Qué significa congruentes? Que esta base de aquí arriba es exactamente igual a esta base de aquí abajo. Entonces, por consecuente, este radio mide lo mismo que este radio. Y así sucesivamente. A veces les piden información de la base, área, perímetro, bueno, longitud. Entonces, eso ya lo trabajamos arriba. Esos son los elementos importantes de un cilindro. Ahora, en el examen viene teoría de cortes, que era lo que les estaba diciendo. Entonces, ustedes tienen que saber los cortes. En la esfera, que fue lo que vimos arriba, no importa cómo se haga el corte. No importa cómo se haga el corte. ¿Por qué no importa cómo se haga el corte? Porque siempre, siempre, siempre se va a generar una circunferencia de un círculo. No importa cómo se haga. Si se hace horizontal, si se hace vertical, si se hace en diagonal, no importa cómo se haga. Siempre se va a generar una circunferencia. En el cilindro ya sí hay cambio. Depende de cómo se haga el corte, va a depender de la figura que se forme. Y ustedes tienen que dominar todo eso en el examen. Que si fue diagonal, que si fue perpendicular, que si fue horizontal, todo eso va a depender. Entonces, esos cortes ustedes
se los tienen que saber, porque en el examen viene, si a un cilindro se le hizo un corte paralelo a las bases, lo que se generó fue una elipse. Entonces ustedes tienen que saber si de verdad se genera una elipse o no. Para eso, yo les pongo unas ciertas características para que ustedes las recuerden. Primer corte. Cuando un corte es paralelo a la base, o sea, nunca va a tocar a ninguna base, va a pasar por el cilindro, lo va a cortar y nunca va a tocar una base, va a ir en la misma dirección de las bases. Cuando nosotros hacemos eso en el cilindro, vean que estamos haciendo aquí un plano paralelo, cuando hacemos eso, entonces lo que se genera es un círculo o una circunferencia. Yo vengo, corto el cilindro paralelo a las bases y quito este de aquí arriba, yo veo y lo que me quedó como tapita es un círculo. Un ejemplo. Aquí el ejemplo más frecuente con el que uno trabaja esta parte, bueno, yo trabajo esta parte, es como un pedazo de salchichón. Todos conocemos la forma que tienen los salchichones. Los salchichones tienen forma de cilindro. Y ustedes cuando van a cocinar un salchichón, va a depender de la forma como lo corten. Hay gente que le gusta cortar el salchichón en rodajas. Entonces, la gente tiene el salchichón y viene y lo cortan paralelo a la base. ¿Qué genera? Circulitos de salchichón. Sí, me agarran la idea. Ustedes lo cortan paralelo a las bases, sin que se corten los extremos de salchichón, y van cortando así, y van quedando rodajas, van quedando circulitos, se supone, ¿verdad? Sí. Sí. Si el salchichón es totalmente uniforme, entonces podemos ver y comparar que todas esas rodajas son congruentes, todas esas rodajas son iguales. Entonces, esa es una característica que se cumple. Todos los círculos que se generan en el corte van a ser congruentes a las bases, van a ser iguales a las bases. Ustedes nada más en el examen recuerden el salchichón y lo empiezan a cortar a ver cómo, qué les forma. Entonces, si es paralelo a las bases, le va a formar circunferencias. Ese es el primer corte. Cuando sea paralelo a la base, forma círculos. Otro corte. El corte diagonal. El diagonal o el oblicuo. Oblicuo es lo mismo que diagonal. Estas dos palabras son sinónimas. En el examen a veces viene diagonal o a veces viene oblicuo. La mayor parte viene como oblicuo. Pero para que sepan que cuando dicen oblicuo es que es diagonal. Cuando nosotros hacemos cortes diagonales en el plano, en el cilindro, pueden ocurrir dos cosas. Vamos a tener dos cortes oblicuos. Tienen que definirlos, separarlos y diferenciarlos. Si yo hago un corte oblicuo y no toca las bases, vean aquí donde está el plano, yo pasé el cuchillo en el salchichón, pero no corté las bases. Y empiezo a cortar a partir de ahí sin cortar las bases. Lo que se genera son elipses. Las elipses son como óvalos. Hay gente que no le gusta partir el salchichón en rodajas y lo inclinan un poquito y empiezan a cortar. Y entonces las rodajas ya no son rodajas, quedan de esta forma, los pedacitos de salchichón. Quedan en forma de elipse. Sí. Sí, profe, de hecho así lo hago yo. En forma de elipse. Así mismo. Entonces ustedes van a cortar eso. Ustedes agarran el salchichón, lo cortaron en diagonal, sin cortar las bases, y lo que forma son elipses. Son formas como óvalos, por decirlo así, lo que se va quedando ahí en la figurita. Eso es cuando el corte es diagonal y no toca las bases. Porque hay veces, cuando ya se nos acabó el salchichón, ya estamos en el último pedacito, y sí va a cortar una base. Entonces, cuando el corte es diagonal y sí corta una base, lo que genera son parábolas. Las parábolas tienen, analíticamente, en geometría analítica, las parábolas son así. Así. Pueden ser así también las parábolas. Entonces, una parábola va para allá, una parábola puede ir por allá. Tienen esta forma las parábolas. Si yo paso mi plano en forma diagonal y vine y partí el corte, la base, vean que entonces lo que me genera es esta forma de aquí. Que aquí esto se desplaza, se supone. Pero vean la forma aquí donde está la parábola. Ustedes agarraron el salchichón y lo partieron hasta el final y ya no tienen para poder cerrar porque siguen tocando las bases. Entonces el pedacillo de salchichón les quedó así, partido.
Entonces, eso se llama parábola. Tienen que hacer las diferencias, entonces. Ustedes pueden hacer fichitas. Ustedes se pueden guiar con palabras claves. Por eso es que yo lo pongo directamente con palabras claves. Paralelo. Tiene las circunferencias. Diagonal. Bueno, oblicuo. Oblicuo. No toca las bases. Elipse. Oblicuo. Sí corta las bases. Parábola. Sí, me van ganando la idea. Sí, profe. Excelente. Viene el último corte con el cilindro. Yo de último, en cada corte, dejo el que más se trabaja en el examen, el que trae cálculo. Estos tres son usualmente teóricos. No, usualmente no, son siempre teóricos. El de las circunferencias es el que a veces viene como a calcular, pero no. El de averiguar área. Entonces, como es, son congruentes a las bases, sale rapidísimo. Pero sí son muy teóricos. Vienen preguntas. Si un cilindro se corta de forma oblicua y no toca las bases, se genera una circunferencia. ¿Verdadero o falso? Ya ustedes saben que las circunferencias siempre son paralelas, falso. Entonces, ahí eso usualmente es en esto, de cuáles de las proposiciones son verdaderas. De último, en los cortes de todas las figuras, voy a dejar la que sí es calculera, la que sí hay que trabajar calculillos matemáticos. Y es esta de aquí. Cuando el corte es perpendicular. Recuerden que los cortes perpendiculares son los que forman ángulos de 90 grados. Entonces, cuando nosotros tenemos un cilindro y lo cortamos de manera perpendicular, lo que va a generar son rectángulos. Y hay gente que parte el salchichón así. Mi hermana lo parte así, por ejemplo. Que parten el salchichón así. Agarran el salchichón, lo van partiendo en pedazos y lo levantan y hacen las tajadas en forma perpendicular. ¿Los han visto? Sí. Que el salchichón queda así. Usualmente los hacen así para los gallos. Sí, sí, profe. Todo esto lo pueden asociar con el bendito salchichón para que se acuerden. Ustedes en el examen se acuerdan de un salchichón y cómo lo van a ir partiendo. ¿Y qué queda? Cuando el corte es perpendicular, entonces va a generar rectángulos. Todos los rectángulos van a ser de diferente tamaño. Ese es el detalle. Pero en el examen a ustedes siempre les van a hablar de un rectángulo en específico. Cuando el corte pasa en el puro centro del cilindro. Es el que se trabaja en bachillerato por módulos, porque para los demás ya hay que hacer muchos cálculos. Entonces, cuando el corte es perpendicular y pasa por el centro del cilindro, ese rectángulo va a tener como base, vamos a verlo aquí, la base de ese rectángulo es el diámetro. La base es el diámetro. La base de ese rectángulo es el diámetro. ¿Por qué estoy hablando de la base? Porque recuerden que el área de un rectángulo es base por altura. Ustedes ocupan la base para poder calcular el área. Porque usualmente en esto les piden el área de la región plana, el área del corte. Entonces recuerden que la fórmula es base por altura. La base siempre va a ser el diámetro. Tengan cuidado, porque a veces en el examen lo que les dan es la medida del radio. Entonces, si les dan el radio, ustedes tienen que ir a calcular el diámetro. Entonces, la base va a ser el diámetro. Y la altura, en la fórmula, va a ser la misma altura del cilindro. La altura va a ser la misma. Damos un ejemplo. Si a un cilindro de 10 centímetros de altura, aquí ya está la primera información, un cilindro de 10 centímetros de altura, se le realiza un corte perpendicular a su base pasando por el centro. Aquí nos están diciendo que es perpendicular y que pasó por el centro. Y se sabe que el radio de la base es de 2 centímetros. ¿Cuál es la medida de la sección plana? Aquí es el área. La medida del área. La medida del área de la sección plana. Entonces, yo ya sé que cuando el corte es perpendicular a la base, va a generar un rectángulo. Entonces, yo no tengo que ir a dibujar todo el cilindro. Si ustedes quieren, lo dibujan. Yo voy a dibujar el rectángulo. Ya cuando tenemos ese rectángulo, ustedes pueden ver ahí atrás del cilindro si quieren. Como ustedes quieran. Información que nos está dando el problema. Nos está diciendo que el cilindro tiene una altura
de 10 centímetros y que el radio mide 2. Si el radio mide 2, ¿cuánto mide entonces la base? Si el radio mide 2, ¿cuánto mediría la base? ¿Cuánto mediría esa parte? 4. 4, ¿verdad? Cuatro. 4. Recuerden que la base va a ser el diámetro y el diámetro son 2 radios. Entonces, si un radio mide 2, entonces 2 radios van a ser 4 juntos. Entonces la base es 4. Ya podemos calcular el área. Base por altura. La base es 4, la altura es 10, el área es 40 centímetros cuadrados. Usualmente así son las preguntas de cilindro cuando vienen en parte calculada. Esos serían los cortes y eso sería el cálculo de la sección plana del cilindro. ¿Alguna duda con esa parte? Bueno, entonces avanzo. Vamos con el último cuerpo redondo, son solo 3. Ya vimos la esfera, ya vimos el cilindro, vamos a ver el último. El último es el cono. El cono, esto es como estos que se ponen en la calle, que se llaman conos, o el helado, solamente que en el del helado está al revés, pero sigue siendo un cono, todas las figuras cónicas. La base del cono siempre va a ser un círculo, una circunferencia, como ustedes los quieran ver, con su respectivo radio. Este segmento que está aquí, bueno, hablemos primero del punto, mejor. Este punto que está aquí se llama vértice del cono. Y entonces, el segmento que viene de aquí, del vértice, a la base del cono, pero no cualquier segmento, porque yo puedo hacer un montón de segmentos a la base del cono, ¿verdad? El segmento que cae perpendicular, siempre es perpendicular, las alturas siempre son perpendiculares. El segmento que cae perpendicular se llama altura. Vemos que tiene un radio, por ser una base, y en el cono tenemos este otro segmento de aquí. No solo ese, tiene un montón. Si yo tengo este, tengo todos los que rodean el cono, ¿verdad? Que van en esa forma. Eso verde se llama generatriz. Tenemos vértice, altura, generatriz, la base que es un círculo y en la base que tenemos su respectivo radio. Estos son los elementos principales del cono con los que vamos a tener que trabajar en lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver. Tenemos los distintos cortes. Este es igual al del cilindro. ¿Lo pueden relacionar? Denme un segundo para que deje sonar eso. Lo pueden relacionar. Ustedes pueden relacionar este corte con el mismo del cilindro, porque son las mismas características. Si el corte es oblicuo, o sea, diagonal, y no corta la base del cono, pasa por aquí arriba y vuelve a salir por otro lado del cono sin atravesar la base, lo que me genera es una elipse. Aquí vemos, yo vine y quité esta parte de arriba y vemos dónde me quedó la elipse. A veces en el examen no viene tan fácil, no viene como corte oblicuo y no corta la base. A veces dice que interseca la generatriz. La generatriz, ustedes recuerden qué es esto. Dice, interseca la generatriz, pero no corta la base. Entonces, interseca la generatriz. Esta es la generatriz. Cuando pasa por allá, está quedando diagonal, es lo mismo. Entonces, cualquiera de todas estas opciones, siempre lo que se va a generar es una elipse. Una elipse. Recuerden que las elipses son como óvalos, ¿verdad?
En este yo les puse el cono en blanco, porque usualmente este es un poquitillo tedioso hacerlo en la gráfica que yo lo hice. Lo vamos a dibujar aquí. Hablamos de un corte oblicuo, otra vez diagonal. Que este sí va a cortar la base, o sea, este sí va a cortar la base, este plano. Y dice que también otra opción con la que se puede decir es que es paralelo a una de las generatrices. Entonces, si es paralelo a una de las generatrices, va a entrar por aquí y va a pasar por aquí. Va a ir paralelo a esta. Entonces, no va a tocar esa generatriz. Cuando es paralelo a una de las generatrices, significa que va a cortar la base, porque entra por una, pero no va a poder salir por la otra, porque las paralelas no se tocan. Entonces, a veces viene preguntado como paralela o a veces solo corte oblicuo que sí corta que sí corta la base. Entonces, cuando eso sucede, lo que se genera es una parábola. Veamos aquí un ejemplillo para que vean. Aquí se hizo el corte. Y eso es lo que queda. Ya lo vamos a ver. Aquí está el plano. ¿Ven? Ahí está el plano y ahí dentro del plano se formó la parábola. Ustedes cortan un cono así y se va a formar esa figurita. La parábola. La parábola está así. Ustedes no tienen que hacer dibujo en el examen, ¿verdad? Es prácticamente que se aprendan la teoría. La teoría en esa parte de cortes es estas tips importantes que se los estoy poniendo ahí, ¿verdad? El corte, entonces, si es oblicuo y es paralelo a la generatriz, entonces forma una parábola. Usualmente estos conos se ponen para arriba, uno así y el otro así, pero por imagen me queda más fácil así. Cuando el corte es perpendicular a la base, no importa si pasa por el centro. En el examen usualmente especifican que pasa por el centro, pero no importa si pasa por el centro. Puede pasar por aquí afuera, va a ser lo mismo. Lo que genera es una hipérbola. ¿La hipérbola qué es? La hipérbola son dos parábolas opuestas a partir de un punto director, un punto foco y otro montón de cosas ahí. Y entonces, las hipérbolas usualmente son así. Si yo tengo una parábola para allá, tengo un punto por aquí, para acá tengo la otra parábola, que son exactamente iguales. Eso es una hipérbola. Dos parábolas a partir de un punto. Yo puedo tener otra parábola por aquí, en esta dirección, con un punto y otra parábola por allá. Las distancias aquí son iguales, otro montón de características que tienen dentro las hipérbolas. Entonces, por eso es que ponemos dos conos juntos, cuando los cortes son perpendiculares. Yo vengo y hago un corte perpendicular por aquí. Vamos a ver. Un corte perpendicular significa que va a formar un ángulo de 90 el plano, ¿verdad? Ahí está la primera y entonces, por aquí pasa el plano, véanlo aquí donde está. Un plano perpendicular pasa por aquí, pero va a pasar también por el otro cono. Entonces aquí me va a generar la otra parábola. Este punto dice que se va a pasar por aquí y ahí están las dos parábolas a una misma distancia. Pero como les digo, ustedes no van a tener que dibujar, es nada más que se acuerden, yo les pongo el dibujo para que ustedes lo visualicen, nada más. Que cuando el corte es perpendicular a la base en un cono, son parábolas, hipérbolas, perdón, hipérbolas, es una hipérbola el resultado. Entonces, les recomiendo que hagan fichas con todas estas palabritas claves, porque esas son las que les van a servir para hacer todos los estudios respectivos. Les dije que para el final siempre dejo la que es más calculera, la que en el examen viene calculera. En el cono es cuando es paralelo a la base, el que más se trabaja. Cuando nosotros trabajamos un cono que es paralelo a la base, lo que genera es una circunferencia. O sea, el corte pasó así y nunca va a tocar la base. Van en la misma dirección, pero nunca se van a tocar.
Entonces, cuando eso sucede, que los dos van en la misma dirección, van para allá, para allá, para allá, para allá, entonces lo que genera es una circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? Si, no pasa como en el cilindro, que todas son iguales. Va a depender de dónde esté ubicada. Porque vean que si está ubicada aquí, vea el tamaño de la circunferencia. Pero si está aquí, vean el tamaño de la circunferencia. Si está más abajo, vea el tamaño de la circunferencia. El tamaño de la circunferencia va a depender de la posición donde esté. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar usualmente aquí? Si yo vengo, tengo este cono principal, pongámosle el cono principal, y se le hizo este corte, nosotros vemos que queda aquí la circunferencia. Si yo vengo y levanto la parte de arriba, yo tengo el cono, lo corté, me quedó esto abajo. ¿Qué es lo que me queda arriba? ¿Qué figura me queda arriba, chicos? ¿Qué ven ustedes? Otro cono. Otro cono. Si ustedes ven esto de aquí arriba, es otro cono. Yo corto el cono paralelo a la base y quito la punta, es otro cono más chiquitito. Entonces, ese corte que se hace me va a generar dos conos que son proporcionales entre sí, porque viene saliendo el mismo cono. Entonces, vean que en este conito de aquí, el radio lo puse con R mayúscula, porque es el cono principal. Mientras que en este cono de aquí, que es el pedacito que estamos cortando, el cono chiquitito, le pusimos R minúscula. ¿Para qué estoy haciendo eso? Porque yo aquí tengo una altura. Aquí corto ese cono también. Ese corte. Esto se llama altura. Ustedes ya saben que eso es altura. Y como es el cono principal, yo le voy a poner H mayúscula. Porque es la altura grande. Mientras que en este cono chiquitito también tenemos otra altura. ¿Qué es altura de este pedacito de aquí? Por eso es que son segmentos proporcionales. Y tenemos aquí las paralelas, y entonces ahí se trabajan con temas de séptimo, de las paralelas y la transversal y todo eso, de cosillas ahí. Y entonces, como esta es paralela, y en este punto puede pasar una paralela, me genera segmentos proporcionales. Por eso es que vamos a trabajar con el teorema de Tales, por esa proporcionalidad que existe. Entonces, esta altura de este cono chiquitito, por ser el cono chiquitito, la vamos a llamar H minúscula. H minúscula. Por ser la del cono pequeñito. ¿Qué me dice el teorema de Tales? ¿Para qué me sirve el teorema de Tales? Vean, chicos, a ustedes en esta parte en el examen, usualmente les van a pedir que cuánto mide el radio del cono pequeño, el radio del corte, o cuánto mide el radio de la base, y les dan solamente el radio del corte, más bien. Les piden calcular el área del corte, entonces no les dan el radio, y ustedes ocupan saber cuál es el radio. Para eso aplicamos el teorema de Tales. El teorema de Tales es una proporción, que lo que nos dice es que si yo tomo, hay varias maneras de acomodarlos, a mí me gusta acomodarlos en sus respectivos, alturas con alturas, radios con radios, es más fácil. Si yo tomo la altura del grande y la divido entre la altura del pequeño, eso tiene que ser exactamente igual al radio del grande entre el radio del pequeño. Nosotros vamos a ir a sustituir datos. Nos dan este y nos dan el chiquitito. Entonces yo puedo calcular la altura pequeña. Nos dan este y nos dan este. Yo puedo calcular el radio grande. Siempre nos van a dar tres datos para yo poder encontrar el cuarto. Usando el teorema de Tales. Ustedes sustituyen. Y después de que sustituyen, va para la calco. Con el sistema de ecuaciones, formato de ecuación. Ahora, esto de aquí sucede. Nosotros usamos teorema de Tales cuando el corte está en cualquier lado del cono, en cualquier lado. Hay ejercicios donde el corte no se los dan en cualquier lado. Hay una característica para un corte específico. Ese corte específico es cuando pasa en el puro centro. En el puro centro. En la mitad de la altura. En la mitad de la altura. Si el corte pasa por la pura mitad de la altura, entonces nosotros no tenemos que ir a hacer el teorema de Tales. Con esto nosotros averiguamos esas cosas. El radio pequeñito va a ser lo mismo
que dividir el radio grande entre 2. Esta circunferencia y esta circunferencia son la mitad una de la otra. Entonces, si yo tengo el radio grande, el radio de aquí mide la mitad del radio grande. Eso es cuando el corte es a la mitad. Cuando es a la mitad, los radios tienen esa relación. Es la mitad o el doble, dependiendo de lo que ocupan. Si el corte no está en la mitad, tenemos que usar el teorema de Tales para poderlo encontrar. Estas son las características del cono. Este ejemplo del cono lo vamos a ir haciendo ahorita durante el examen. De hecho, si ustedes ven, ya eso sería la parte teórica. Ya eso es la parte teórica. Vamos a pasar a la parte de solución de ejercicios, de exámenes, acercamiento con exámenes. Las del cono vienen al puro final. Entonces, vamos a hacer primero la última. Para que vean lo del cono y después seguimos hablando de las demás, que las demás sí vienen combinadas. Ay, pues puña, no cambié esto. Aquí es para las preguntas 13 y 14. 13 y 14. Vean qué fácil la primera. Para responder las 13 y 14, basémonos en este cono de aquí. Siempre toda esta información de aquí es muy importante. Dice que O es el centro de la base del cono. Dice que se cumple BMN. O sea, esto de aquí. Esto está en una misma línea, o sea, es un diámetro. Eso es lo que quiere decir eso. Por estar en una misma línea, es un diámetro. Voy, chicos, que se me desconectó esto ya. BMN es un diámetro. Después dice que también se cumple COD, o sea, esto de aquí. Otro diámetro. Cuando nos dan puntos colineales y están en la base, bueno, están en un círculo, solamente es porque es un diámetro. Están a entender eso. También se cumple AMO. O sea, que todo esto de aquí es la altura del cono. Van todos en la misma línea. Eso es lo que quiere decir eso. Al que se cumple AMO significa eso. Eso es una altura. Yo solo estoy dibujando cosas, a ver qué me sale. Dice que OA mide 12. ¿OA qué es? La altura. La altura, ¿verdad? Todo esto de aquí mide 12. OA mide 12. Después dice que OD mide 9. ¿Qué es OD? El radio. ¿El radio del corte o el radio del principal? Principal. El radio principal, correcto. Esto de aquí es OD, es un radio principal y mide 9, o sea, un R mayúscula. Después dice que AD es 15. AD es esto de aquí, la generatriz. A veces el problema nos da información innecesaria, pero siempre es mejor apuntarla. Dice que AD mide 15. Y termina diciéndonos que AM mide 4. ¿Qué es AM? La altura. ¿Cuál altura? De la del corte pequeñito. De la del pequeñito, ¿verdad? Entonces, el ejercicio nos está dando la altura del grande y la altura del pequeñito. Y nos está dando el radio del grande. Entonces, tiene que tener cuidado con toda esa información. Nos están dando el radio principal, perdón, la altura principal, y nos están dando la altura pequeñita. Viene la primera pregunta. ¿Cuál es la medida de la altura del cono cuya base tiene como centro M? Tenemos dos conos. El grande, que tiene como centro O, y este chiquitito de aquí, que ¿cuál es el centro de ese chiquitito? ¿Cuál es el centro de la base de este cono chiquitito aquí arriba? La M. La M. La M. Entonces, este cono de aquí arriba es el que tiene como centro M. ¿Cuánto mide la altura de este cono? 4. 4. Ni siquiera tuvimos que hacer cálculos. Ahí nos salió directo. 4. Nos salió rellenando información. Dice la otra. La longitud de la sección plana con centro M, ¿cuánto corresponde?
Nos están pidiendo la longitud, o sea, nos están pidiendo el borde de este corte. Para encontrar el borde de ese corte, yo necesito el radio del corte. ¿Por qué necesito el radio del corte? Porque la longitud es 2, bueno, vamos a poner L, a 2 por pi por R. Pero este radio es del corte. Y el ejercicio no nos está dando el radio del corte. El ejercicio nos está dando el radio principal, la altura principal y la altura del corte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para averiguar ese radio? Vamos a usar el teorema de Tales. El teorema de Tales dice que la altura grande entre la altura pequeña es igual al radio grande entre el radio pequeño. O sea, la altura grande mide 12. Vamos a ponerlo aquí. La altura grande mide 12. Sobre la altura pequeña. La altura pequeña mide 4. Eso es igual al radio grande. El radio grande mide 9, el radio principal. Y tenemos que encontrar R minúscula. Todo esto va para la cálculo. Vamos a ponerla para que vean cómo se pone eso en la calculadora. Vean cómo se pone en la calculadora. Ponemos el símbolo de fracción. Porque hay una fracción. Arriba va 12. Nos bajamos y va 4. Nos pasamos para acá y dice que siguen igual. Como lo estamos escribiendo en formato de ecuación, hay que escribir la igualdad glosada. Entonces, alfa igual. Otra vez fracción y dice que arriba hay un 9. Y abajo está nuestra variable, R. Recuerden que en la calculadora no podemos poner letras diferentes a X. Entonces ponemos alfa X. Que al final encontrar esta X es lo mismo que encontrar a R. Cuando ustedes ya tienen toda la ecuación escrita, recuerden que es Shift, Calc y 2 veces igual. Bueno, en este caso solo 1. Aquí ya nos quedó cuánto vale X, o sea, cuánto vale el radio pequeñito. El radio pequeñito vale 3. El radio pequeñito es 3. Ahora sí, ¿entendido cómo encontramos ese radio, chicos, para continuar? ¿O hay dudas? Yo ahí voy. Ahí con práctica le vamos a agarrar el toquecillo a eso. Nada más es ir a sustituir las alturas y los radios. Sí, profe, yo más o menos. Vamos a ver. El ejercicio está pidiendo la longitud. La longitud es 2 por pi por r. Nos está pidiendo la longitud de la sección plana. La sección plana es esta, la longitud es el borde. Como nos está pidiendo esta longitud, nosotros necesitamos este radio de aquí. Si ustedes ven, nosotros en toda la información que hicimos, para este cono de aquí arriba, no tenemos el radio. Tenemos de este cono chiquitito la altura. La altura es 4. Esto de aquí es h minúscula, 4. Mientras que también como información nos están dando este segmento grande de aquí. Que esto es h mayúscula, es la altura principal. También nos están dando esto de aquí abajo. OD es 9.
Y OD, como ustedes ven, es el radio grande, por ser el del cono principal. Nos falta el radio pequeñito. Y el radio pequeñito yo lo ocupo para lo de la fórmula, para sustituir en la fórmula 2 por pi por r. Como estamos en el cono, entonces nosotros tenemos que ir a averiguar ese radio. Nosotros lo vamos a hacer con el teorema de Tales. El teorema de Tales lo que nos dice es que si yo tengo la altura grande y la altura pequeñita y tengo alguno de los dos radios, yo puedo encontrar el otro radio. Siempre en este orden. Vean que estoy haciendo el grande con el pequeño, el grande con el pequeño. Altura juntas, radio juntos. H mayúscula mide 12. Aquí lo hicimos. H mayúscula mide 12. H minúscula mide 4. Aquí está H minúscula, es 4. R mayúscula mide 9. Aquí lo tenemos, R mayúscula mide 9. Nos falta encontrar la R pequeñita. Y aquí nosotros tenemos la ecuación. Todo esto van y lo ponen en la calculadora, como lo acabamos de poner, solamente que en lugar de R ponemos X, Shift Calc, y nos queda que R es igual a 3. Que X es igual a 3, pero X es R. Y ya encontramos el radio del corte. ¿Sí o no? Sí, profe, entendido. Dice, ahí después los voy a poner a hacer unos ejercicios de Tales, tal vez, para que practiquen un poquito de Tales. Tal vez sea una opción. Ya que tenemos el radio, entonces podemos venir a calcular la longitud. 2 por pi por radio, que es 3. O sea, esto nos queda 6 pi. Si lo ponemos en la calculadora. Ya encontramos la longitud. 6 pi. Ahí me adelanté esos ejercicios para trabajar con conos. Vamos a volvernos ahora sí a los primeros. Para responder las preguntas 1, 2 y 3, hay que considerar la siguiente esfera. Vean que nos están dando ADG, o sea, diámetro, FDO, otro diámetro, BOD. No sé quién es BOD. A esta alturilla de ahí. Dice, de acuerdo con los datos de la figura, un radio de la esfera, ¿quién es? Entonces, yo voy a ir a dibujar todos estos segmentos, a ver quién es un radio de la esfera. Si yo dibujo DG, o sea, comienzo en D y termino en G. Vamos a ver quién se forma. Esto. ¿Esto es un radio de la esfera? Aquí de D a G. ¿Es un radio de la esfera, chicos? Creo que no. No, no es un radio de la esfera. Más bien, vean que está yendo, está dentro de la sección plana. Está comenzando en el centro de la sección plana y se está yendo para la G, para el borde. Eso es un radio del corte, no es de la sección plana. Dice FD. Vamos a ver quién es FD. FD es este de aquí. ¿Eso será un radio de la esfera? No, No, tampoco es un radio de la esfera, ¿verdad? Dice AB. AB, ¿será un radio de la esfera? te digo que sí. Vamos a ver. Creo que no. Dibujemos el OA. El OA va de aquí a aquí. ¿Ese será un radio de la esfera? Sí. Sí. Recuerden que la definición que pusimos arriba del radio es que va del centro de la esfera a cualquier borde de la esfera. Ese AB estaba yendo de borde a borde. Entonces eso era como una cuerda. No sé cómo se llama eso en la esfera. Tengo que investigarlo. Pero este está del centro al borde. Ese sí es un radio. OA es la respuesta. ¿Comprendido? Correcto. Listo. Vean, si la distancia del centro de la esfera, la sección destacada en gris es 6 y el diámetro de la esfera mide 20, ¿cuánto es la longitud de la sección plana? Con eso lo hicimos, como eso lo hicimos al principio. Háganlo, unos 3 minutillos.
Recuerden hacer el triángulo rectángulo y vean que les están dando el diámetro de la esfera. Ustedes tienen que ir a averiguar el radio del corte. ¿Lo lograron, chicos? Sí, profe, digamos que sí, pero yo creo que me falta practicar más. Como siempre les digo, el tema lo estamos comenzando a ver hasta ahorita, entonces ahí vamos a ir mejorando, no se preocupe. Recuerden siempre lo fundamental, hacer el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, donde esta es la distancia entre los centros, este es el radio del corte y este es el radio de la esfera. La hipotenusa siempre es el radio de la esfera. Entonces, dice que la distancia del centro de la esfera, la sección plana destacada con gris, es 6. Entonces, aquí ya tenemos la distancia, es 6. Y dice que el diámetro de la esfera mide 8. No, 20, mentira, 20. ¿Cuánto mide el radio entonces? 10. Yes. El radio es 10. Entonces, esto de aquí mide 10. Nos falta encontrar el radio del corte. Entonces, vamos a ir a averiguar el radio del corte. Como es un cateto, entonces decimos hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Cuando ustedes ingresan todo eso en la calculadora, ¿cuánto les queda ese radio? 8. 8. Ya aquí tenemos el radio del corte. Ahora ya podemos ir a calcular la longitud, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Longitud es 2 por pi por r. O sea, 2 por pi por 8. ¿Cuánto les quedó eso? 16 pi. 16 pi. Ahí está, opción B. Ven que la mayoría de respuestas usualmente las dan en razón de pi. Ahí tienen ese. Dice que hay que responder las preguntas 1, 2 y 3. Entonces dice, con certeza nosotros podemos decir que FB es un diámetro de la esfera. Vamos a ver quién es FB. FB es esto de aquí. ¿Será un diámetro de la esfera eso? Sí. Sí, ¿verdad? Porque está yendo de extremo a extremo y está pasando por el centro. O son dos rayos consecutivos, como ustedes quieran verlo. Entonces, esta sí es verdadera. Con certeza, FO es un diámetro, pero de la sección plana. FO, voy a borrar esto, FO es esto de aquí. Es un diámetro de la sección plana. Creo que no. No, no es un diámetro de la sección plana, porque la sección plana es esto de aquí. Y el diámetro debería estar aquí. O de aquí a aquí. Este se está saliendo de la sección plana. Entonces, ese no es un diámetro de la sección plana. Aquí es verdadera, solo la 1. Preguntas teóricas. Se tiene un cilindro circular recto, un cilindro circular. Se le realiza un corte oblicuo. Primera propiedad. Oblicuo. Sin tocar las bases. Recuerden el salchichón. Oblicuo era diagonal y que no tocaba las bases. Alguien por ahí dijo, yo los hago así. ¿Qué se forma? Una elipse. Una elipse. ¿Ven? Vienen así totalmente teóricas las preguntas. Un tronco con forma de cilindro circular recto se le realiza un corte con una sierra de motor, de modo que el corte es perpendicular a las bases del tronco y lo divide exactamente a la mitad. El tronco tiene una altura de 56 centímetros y el área de sus bases
de su base es de 1256 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál es el área en centímetros cuadrados de la sección? Puña. ¿Cuál es el área en centímetros cuadrados de la sección plana formada por el corte? Yo creo que este tipo de problemas ya no vienen, chicos. Vamos a descartarlo. Porque este hay que hacer un despeje de la base para calcular el radio. Bueno, para que vean la idea, por lo menos. Tiene forma de rectángulo. La altura es 56. Nos están pidiendo el área. Necesitamos la base. No la tenemos. Pero nos están diciendo que el área de la base del cilindro es 1256. El área es 1256. Aquí estamos hablando de la base. ¿La base qué forma tiene? Un cilindro. Chicos, ¿qué forma tiene la base? En un cilindro. Perpendicular, tal vez. No, no, la base, ¿qué forma tiene? Plana. Ajá, pero ¿qué figura es? Una parábola. ¿No? No, Circunferencia. es que no nos están pidiendo el corte, nos están diciendo nada más la base. La base de un círculo, ¿qué forma? De un cilindro, ¿qué forma tiene? Aquí lo habíamos dicho. La base, ¿qué forma tiene? Circular. La base siempre es circular. O sea, la base siempre es un círculo. Y entonces, aquí nos están diciendo que el área de esa base es 1256. El área de la base. Y entonces, como el área es un círculo, ¿cuál es la fórmula del área de un círculo? La hemos trabajado acá rato ahí con la esfera y la pusimos en las fórmulas, el área de un círculo. Pi por r al cuadrado, chicos. La base es un círculo y la fórmula del área es pi por r al cuadrado. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Para hacer lo que hacíamos en polígonos regulares. Se cancela lo igual y nosotros podemos igualar los resultados. O sea, el primer resultado es 1256. Eso es igual a pi por r al cuadrado. Voy a compartirles aquí. Decimos 1256 es igual, como es una ecuación, alfa igual pi por r al cuadrado. Esa es nuestra variable r. Ya casi. ¿Van a ir a almorzar? Voy, 2 minutitos. Sigue r, pero recuerden que no podemos poner r, ponemos alfa x y lo elevamos al cuadrado. Ahí ya tenemos nuestra ecuación. Damos shift calc igual y dice que es 19.99. Ese es el radio, 19.99 aproximadamente. De hecho, lo podemos cerrar 19.9, lo podemos redondear a 20. Redondeamos un radio a 20. 19.9 se redondea a 20.
Profe, una consulta. Ajá, Disculpe, dime. fuera. Si a usted le queda muy difícil enviármelo por WhatsApp. Es porque quería aprovechar otra vez a repetir la información. ¿Me podría repetir? Es que no te escuché, perdón. Que si usted me podría o se puede subir el video a WhatsApp. Es que los videos yo los subo a YouTube y se los publico en el aula virtual y ustedes ahí tienen el acceso. Ajá, sí, correcto. Bueno, ¿y cuándo lo subiría más o menos? Disculpe fuera del tema lo que está haciendo, es que es parte, quería volverlo a repetir. Bueno, vamos a terminar de revisar para ir concluyendo. El radio nos quedó 20. Como el radio nos está quedando 20, el diámetro es 40. Entonces ya podemos calcular el área. Base por altura, o sea, 56 por 40. ¿Cuánto es 56 por 40? 2240. 2240. Pero problemas como este ya casi no volvieron a poner por todo este proceso que había que hacer acá. No era la idea. Entonces, ahí vienen otros, chicos, de las 6 a lo que hicimos hoy, para que estén trabajando esta práctica, para que trabajen esta práctica. Voy a dejar de compartir un segundo, no se desconecten. No voy a pasar la lista, voy a tomar una foto y ahora más tarde la paso bien. Entonces, vamos a sacar hasta acá, chicos, porque como estoy en mi trabajo, me van a dejar tirado. Entonces, ya salimos. Nos vemos el otro viernes y ahora en la tarde cuando suba los videos yo les aviso, ¿está bien? Bueno, Profe, profe, gracias. Perfecto, profe, gracias. Chao, chicos. Sí, claro, profe, gracias.